Leonardo Hangetic con su columna Ruralidad. Bienvenido, Leo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. ¿Nos escuchamos bien? Ahí, ahora sí, habla de nuevo. A ver, Unos, ahora sí. bueno, ahora buen día de sí. nuevo entonces. Estrenando los auriculares. Con auriculares. Va, vos estás con estreno, claro, bueno. Pero todos están un poquitito Sí, nuevos. Todos sí, están sí, nuevitos, claro. así que Se escucha bárbaro esta vez. Sí. buenísimo. Vamos todavía. Bueno, Leo, columna de Gracias. ruralidad. Con una ruralidad. Nos vamos para Brasil. Arrancamos por ahí y después nos vamos bien acá cerquita. Bien. Eh, ¿Qué pasó en Brasil? Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. El debate fue ciencia sí o ciencia no, más o menos. Y lo que ustedes preguntaban al principio, de si había estado, cuando escuché el pase con Ignacio, de Sí, si había había estado estado, presente Estados Unidos, ¿no? No, No estuvo ausente. presente y ese es el gran debate. Me parece absolutamente increíble de que no van porque no creen en la ciencia. Los argumentos de los que se vierten para impulsar las propuestas que salen de un espacio como ese se basan en cuestiones científicas y los tipos no las creen. Digamos, se niegan a ver eso para poder seguir con su chip de industrialización hasta que reviente todo lo que tenga que reventar. Un negacionismo puro y duro. Ese es el título. Ahora explicamos un poquito más. Es la COP30, es la 30 porque es la 30 vez que esta área de las Naciones Unidas se junta para debatir sobre las cuestiones del cambio climático. Esta vez tocó en Brasil, en Belém, en las puertas del Amazonas. Me parece todo un símbolo importante que fuese ahí. Obviamente, bueno, eso es una decisión del gobierno de Brasil donde se hace, y porque tocaba en Brasil, y apostó mucho capital político Lula a que esta cumbre salga bien. Bueno, y Lula quedó conforme. Ahora les voy a tirar un poquito el panorama de qué pasó, qué mirada tuvo cada uno de los países respecto a lo que fue esta cumbre, como para entender de lo que quiero hablar en realidad. La ciencia prevalece y el multilateralismo triunfa. Esas fueron las palabras de Lula como conclusión de la cumbre esta. La ciencia prevalece, es lo que yo les decía al principio. Claro. Estaba en debate eso. Digo, 200 países, sin la presencia de Estados Unidos, firmaron un acuerdo que va en la línea histórica de la reducción de la emisión de dióxido de carbono y demás. Ahora voy a profundizar un poquito más con la postura de cada país. En esta cumbre Sí. participan, entonces, para comprender, presidentes y organizaciones, pocos presidentes. Pocos. Más que nada es técnica. Son equipos técnicos que son los que siguen las cuestiones de las políticas ambientales y las políticas de reducción de dióxido de carbono y ese tipo de cosas. La Unión Europea iba con una línea dura, si se quiere, iban como bloque en una postura de poner fecha a dejar de usar combustibles fósiles. Era la postura más dura. Y la postura extrema fue la de Estados Unidos, que dijo, ni vamos a debatir ese tema, ni vamos. Esos son los dos extremos. Y por eso Lula hace alarde del triunfo del multilateralismo y de que la ciencia prevalece como el acuerdo al que se pudo llegar. La Unión Europea sale un poco defraudada en el sentido de que no pudieron poner una fecha para decir, bueno, acá no vamos a utilizar más combustibles fósiles, pero reconocen de que se sigue el proceso en el cual se venía trabajando, ¿no? Como que eso no se cortó. Hay otros... Argentina, Argentina mandó terceras líneas. Digamos, no es que se plegó a lo de Trump, que ni fue, mandó gente de relleno, digamos, no profundizó en el debate. Entiendo que los 200 países que participaron firmaron el comunicado, pero no tuvo la profundidad que se esperaba que pudiese llegar a tener. claro. Colombia, interesante, criticó el acuerdo porque esperaba un poco más en función de la postura de la Unión Europea respecto a los hidrocarburos también. Y China y Rusia fueron el polo que se oponían a poner una fecha de
dejemos de usar el petróleo, básicamente. ¿Por qué? Porque son los países que se están industrializando a paso agigantado en el caso de China, y Rusia porque es el gran proveedor de gas a medio mundo, más o menos. Sí, Europa y... ujú. Ese es el panorama. A mí me parece interesante de cuáles son las miradas de cada uno de los polos, de lo que sucedía ahí adentro. Bien, Hay que decirlo de que a la par se realizaba la contracumbre de los pueblos, ¿no? Ahí sí están bien presentes las organizaciones que van a lo mejor desde organizaciones tipo Greenpeace hasta organizaciones más territoriales de pueblos indígenas y demás. Dicen que participaron cerca de 1000 organizaciones también en esa cumbre. Muy muy importante. importante, claro. Y la contracumbre estuvo más centrada en la cuestión de los agrotóxicos, ya que Brasil es el principal consumidor de agrotóxicos en el mundo y el 70% del dióxido de carbono que produce al ambiente, en el caso de Brasil, proviene de la deforestación y de la agricultura industrial. Bueno, nada, como un panorama hay que nombrar eso, pero me parece interesante que el funcionamiento de la cumbre de la COP30 o de todas las COP que se van realizando se trabajan como por áreas temáticas, y en lo que yo me voy a centrar es en la declaración del grupo de trabajo sobre los derechos campesinos, que pide un cambio de política climática mundial en la COP30, un cambio de paradigma. Básicamente dicen que los campesinos ya no deben ser vistos como las víctimas de la crisis climática, sino como líderes de la restauración, ¿sí? Poner en valor el modelo campesino de producción de alimentos, de uso de recursos, de vincularse con la tierra, con el agua, con el paisaje, con el ecosistema en general. Poner eso en valor como una forma de reconstruir el modelo productivo y de tener menor impacto en el ambiente. Todo un cambio de paradigma. Por eso es el cambio de Claro. paradigma. Dejar de verlos como víctimas y sino verlos como la potencia que tienen para Claro, reconstruir los el actores, modelo. los protagonistas, ¿no? De Exacto. esa reconstrucción. Y en el fondo también lo que se pide es que las políticas que se desarrollan en este tipo de cumbres para poner plata, ¿en qué se va a poner la plata para capturar el dióxido de carbono? ¿No? Que el protocolo de Kioto y ese tipo o el banco de dióxido de carbono que maneja el Banco Mundial, ese tipo de financiamientos que vayan más destinados a las familias campesinas que a otro tipo de emprendimientos, ¿no? Claro, porque a ver, digamos que las empresas, hay muchas empresas que reciben dinero. Reciben las empresas y reciben los gobiernos. Acá hay un caso muy conocido, que son todos los arbolitos que vemos al costado de las autopistas. ¿De dónde vienen? Del protocolo de Kioto. Claro. Fue un acuerdo que hizo la provincia en su momento para, y dicen, bueno, si me das plata, yo planto arbolito, acá tengo espacio y capturo dióxido de carbono. Bueno, Es le dan un plata para montón eso. de dinero. Es un montón de dinero. Y ahí también me parece importante el ejemplo de los arbolitos al lado de la ruta, porque en esta declaración de la mesa que estuvo trabajando sobre los derechos campesinos, dice de que se debe abrir más la participación a las organizaciones de la gente del campo para debatir cuáles son las políticas. Y ahí, a mí lo primero que me surge es, a lo mejor acá, en vez de poner arbolito al lado de la ruta, se hubiese decidido hacer más picadas contra fuego para que los incendios no devasten los montes, ¿no? Digo, ¿desde dónde estuvo pensado lo de los arbolitos en la autopista? ¿Desde una organización campesina? Seguro que no. Claro. El debate vino desde otro lugar. Bueno, nada, esto de que los campesinos reciben menos del 1% de financiamiento para afrontar la crisis climática mundial. Ese dato es impactante. Sí. Menos del 1%. Sí. O sea que el 99% se lo llevan las grandes empresas y los estados. Sí, exactamente. Bueno, y les puedo leer una frasecita textual. Dice, las inversiones deben estar centradas en la agroecología, la agricultura diversa, los sistemas de pesca y pastoreo, la regeneración del suelo, el agua y la biodiversidad, y otros métodos locales que reduzcan la emisión y protejan la naturaleza.
las mujeres campesinas rurales, que llevan gran parte del trabajo y la responsabilidad de seguridad alimentaria, necesitan apoyo y reconocimiento específico. Bueno, si bien estas cumbres no van a dar vuelta el sistema capitalista, por lo menos generan este tipo de declaraciones que en algunos países lo deben tomar las organizaciones para que se hagan carne, ¿no? Bueno, Sí. Interesante, pensar cómo estas cosas que nos parecen lejanas, siempre analizamos un poco esto, ¿no? Cosas que tal vez ni siquiera nos enteramos porque no todos los medios le dan difusión a este tipo de encuentros, pero los debates que se dan ahí son importantes, ¿no? Y nos hablan de cuáles son los debates mundiales, cuáles son las miradas que tienen los países acerca de, Sí. en este caso, el cambio climático, pero también lo que hay de fondo, que es cuáles son las políticas a las que se apuesta, a dónde va la plata, Sí. ¿no? ¿Quién administra esa plata, por ejemplo, en este caso específico, para lo que tiene que ver con el tema del cambio climático? Así es. Bueno, y me parecía importante ir de lo general a lo particular, tomar esto que pasó en la COP30 y empezar a mirar hacia adentro, hacia lo más local y ver qué está pasando en el mundo Argentina, si se quiere, en relación con la agricultura familiar y las políticas hacia los sectores campesinos. Voy a tomar dos casos. Ya sabemos, por ejemplo, de que se desarticuló la política del INTA para el ProHuerta, por ejemplo, y que todo lo que tiene que ver con el cambio rural y los programas que estaban más vinculados a sostener los trabajos con las familias campesinas se han ido desarticulando, se han ido desfinanciando, se achica lo máximo posible al INTA. Y bueno, nada, repercute en la asistencia en las familias campesinas. Lo mismo lo que pasó con el Instituto de Agricultura Familiar Campesina Indígena, del despido el desguace total de la política de más de 900 técnicas en todo el país. Que eso ya viene iniciando, desde los inicios del 2024, viene sucediendo eso. Pero en estos últimos días es noticia, por ejemplo, en el SENASA tenía una política de no aranceles para algunas cuestiones de la agricultura familiar, que va desde el sacar guía de traslado de animales hasta no aranceles en los análisis de las frutas y las verduras que ingresan en los mercados. No analizarlos, sino que se los analizaba sin costo, ¿sí? Es una obligación de cada, no sé, 1000 cajones de tomate que entran, se tienen que analizar 3. Bueno, eso tiene un costo y en la agricultura familiar no se le cobraba eso. Claro. Bueno, el gobierno nacional dijo de que eso es una política recontra despareja e injusta, porque todos estamos en igualdad de condiciones y que se debe dar marcha atrás. Concretamente, el texto de ese decreto dice, a fin de garantizar de que todos los actores, personas humanas y jurídicas, se encuentren en pie de igualdad en el marco de las actividades que desarrollan, se considera procedente discontinuar la exhibición relativa a la agricultura familiar. Me parece un disparate total. Tremendo. A ver, Digamos, aclaremos que la agricultura familiar, para quien no conoce nada del sector rural, sabemos que lo que sucede en el campo, por ponerlo así como muy en líneas generales, están los grandes productores que en general producen soja, producen productos para la exportación, y la agricultura familiar se refiere a todo lo que es campesino, indígena, lo más pequeño. mira, el ejemplo dice en igualdad de condiciones, ¿no? En igualdad de condiciones en el marco de las actividades que desarrollan. Y pone en igualdad de condiciones el feedlot de Cactus en Villa Mercedes con 80.000, espacio para 80.000 novillos en engorde, con 10 terneros que puede vender un campesino en la sierra. Claro. Eso Los llama cabriteros. igualdad de condiciones. Eso no es Que igualdad. todos paguen lo mismo, ¿no? Un lugar de no reconocimiento al esfuerzo, al sacrificio, al saber producir en esas condiciones,
Y la verdad es, nada, ponerlo en igualdad de condiciones en el mercado, hacerlo jugar en igualdad de condiciones, obviamente favorece a que el más grande ¿Quién se va ganará? comiendo el más ¿Quién chico. ganará? Sí, el más chico no va a tener cómo competir de alguna forma, ni subsistir tampoco. Nada, nada, sí. Claro, y el pequeño detalle es que los más chicos, la agricultura familiar, es la que garantiza la soberanía alimentaria del país, porque los grandes son los que apuestan a a la timba los financiera. commodities, a la Sí. timba financiera, a la soja que no la comemos acá, no es un producto, o sea, sirve Sí. para alimentar a los chanchos, ¿no? De China. Entonces, no solamente es un boicot a los productores, las productoras, sino a nuestra propia alimentación. Así es. Y el otro ejemplo que me parece también importante analizarlo un poquito es lo que tiene que ver con la yerba mate y el Instituto Nacional de Yerba Mate, Sí. que desde hace tiempo se viene nombrando de que creo que en el primer decreto de diciembre del 2023 ya la golpeaba el Instituto de Yerba Mate porque regulaba el precio, porque ponía un precio base sobre el cual comercializar la yerba. Y hoy en día nos encontramos que es noticia de que hay un grupo de productores desparramado en distintas localidades de la provincia de Misiones de que decidieron suspender la zafra de yerba mate de la que es de fin de año, digamos, la que es del mes de diciembre, porque se hacen varias a la yerba mate en el transcurso del año. ¿Por qué? Porque las empresas están pagando 285 pesos el kilo de yerba, mientras que el costo de producción está siendo 425. Digamos, es un disparate de que tienen que estar produciendo por debajo del costo y ese precio antes lo fijaba el Instituto de Yerba Mate. Más de un centenar de yerbateros, bueno, tomaron esta decisión de no levantar la cosecha, denuncian de que es una situación que puede llevar a la quiebra a más de 12.000 productores de yerba mate y que denuncian a la par de que se están poniendo a la venta las fincas, Claro, ¿no? claro, porque si vivís de Pequeñas fincas. producir eso. Yo tuve la posibilidad de conocer un poco la producción de yerba mate en Misiones y son media hectárea, un 3/4 de hectárea que hay Claro, de yerba y y muchos productores en esa superficie hacen la yerba mate que Y consumimos. muchos productores pequeños. Muchísimos productores Claro. pequeños. Lo Y que hay buscan es eliminar con esto, van a eliminar esos productores pequeños y vamos a depender. Y lo más evidente es que están denunciando que las chacras ya están a la venta, ¿no? Claro, O tremendo. cambia el modelo productivo o se concentra quién va a comprar. El vecino, son pocas las veces Claro. que el vecino te compra para Claro. pasar de media hectárea a pasar a una hectárea. Funciona mucho en Misiones el cooperativismo, ¿no? Con la Sí. yerba mate y entonces son muchos productores que en sus pequeñas parcelas hacen y una cooperativa se organizan a través de cooperativas para hacer la comercialización colectivamente. Sí. En el comunicado decían, es fácil hablar de libre mercado sin conocer cómo se trabaja día a día. Estos productores alertaron, bueno, sobre el proceso de ventas masivas y están desparramados en las localidades de San Vicente, Aristóbulo, Campo Vieira, Oberá, Panambí, Puerto Rico, entre otros puntos de Misiones. Bueno, una alerta total con la yerba mate y hay que ver qué impacto tiene eso en esto que es, somos adictos, digamos, al mate. Sí, podríamos seguir con otros ejemplos, ¿no? Obviamente esto también está de la mano de lo que viene pasando en todos los sectores, lo se escuchaba también más temprano con el cierre de la fábrica por los productos Sí. importados. Bueno, acá está detrás también la yerba mate importada. Hay denuncias de otros sectores de el ingreso de tomate, el ingreso de ajo, el ingreso de pulpa de tomate para elaborar las salsas. Bueno, eso es productores que no pueden seguir compitiendo, no tienen precio para poder laburar, ¿no? Y el argumento es bien del libre mercado, es esto de que si estos sectores son ineficientes y no pueden producir, ¿por qué le piden a la sociedad que se haga cargo de pagar más cara la yerba, pagar más cara la salsa de tomate, si puede venir más barato de otro lugar, que venga de otro lugar y que los precios no suban en la góndola? Ese es el razonamiento del libre mercado para sostener los precios bajos. Y es una estupidez que va a contramano, por eso iba de lo general a lo particular y ahora vuelvo a lo general, de que la Unión Europea tiene una política arancelaria que es la política agropecuaria común para todo el sector
para sostener a los pequeños productores, para sostener sus producciones, para sostener los alimentos producidos localmente, y invierte millones de euros año tras año para sostener esa política. Porque hay una función estratégica en la producción de alimentos de forma local. Y no es solamente la Unión Europea, es Brasil, es Chile, es Paraguay. Digamos que apuestan a sostener distintos sistemas de financiamiento de las producciones que consideran estratégicas para la alimentación local. Argentina contramano del mundo, ¿no? Con las políticas de financiando y promoviendo la importación de alimentos cuando acá somos un país productor de alimentos y sobre todo en esta reconversión, en esto que va a llevar inevitablemente a que los pequeños productores, a que la agricultura familiar venda sus tierras y deje de producir y que dependamos de la producción de otros lugares. Sí, y que entren en el sistema financiero Sí. para jugar estas chacras que hoy en día cumplen funciones estratégicas en la producción de alimentos. Exactamente. Leo, muchas gracias por toda la data, nos dejás regulando. ¿Qué vamos a hacer nosotros sin mate? No sé. No lo sé, no lo sé. Aparte, el mate en nuestro país es consumido por Claro. todas las clases. Sí. Totalmente. Así que y es muy importante. Sí, y tal vez está lo otro, que la yerba nos llegue, pero que no nos enteremos que no viene llegando de nuestros productores. Claro, hay que leer la letra Claro. chica de los paquetes de dónde está ingresando. Hoy va a salir el negro al móvil, va a salir a la calle, así que vamos a estar preguntar hablando. con respecto al mate. ¿Qué yerba consume? Sí. Si sabe de dónde viene. Vamos a Bien. estar hablando acerca Buenísimo. de esto. Buenísimo Leo, muchas escucharle. gracias por toda la información y con este gran desafío de poder unir lo que pasa en el mundo con lo que pasa acá en esta mesa, con el mate y la yerba. ¿Te pareció interesante el contenido? Escanea el QR y suscríbete.